mente del troll. En el capítulo anterior de esta temporada nos enteramos que Kaji ha raptado al Dr. Fuyutsuki. Pero ¿quién era Fuyutsuki? Es momento de volver al pasado, que se revela como el cadáver de un calamar muerto entre su propia tinta. Fuyutsuki, descubrimos, era profesor de biología metafísica en una universidad de Japón. Allí le dio clases a una joven estudiante con un gran talento, una chica llamada Yui Ikari, la hija de una poderosa y adinerada familia japonesa. Jamás sabremos si la relación de Fuyutsuki con Yui Ikari alguna vez tuvo un componente sexual. Pero sí sabemos que Yui era cercana a su maestro y que por relación con Fuyutsuki, Yui Ikari conoció a un apuesto joven llamado Gendo Rokubungi. Ahora damos un salto hacia adelante y 3 años después nos enteramos que Gendo trabaja junto con Fuyutsuki y Yui en el Polo Sur. En estos 3 años han pasado muchas cosas. Gendo y Yui se casaron y Gendo, teniendo un apellido de poco abolengo, Rokubungi, decidió, como se hace a veces por costumbre en Japón, adoptar el apellido de la esposa, de manera que el apellido de Yui Ikari se convierte en el de Gendo, ahora llamado Gendo Ikari. Este será el primer escalón en el ascenso social y personal de Gendo. Gendo está trabajando de la mano con Fuyutsuki en el Polo Sur y Yui está solo ahí parcialmente. ¿Por qué? Porque ahora tiene la obligación de cuidar a su pequeño hijo, el hijo por supuesto de ambos, un niño llamado Shinji. Gendo forma parte de un equipo especial en el cual trabaja el Dr. Katsuragi, el padre de una joven llamada Misato, quien es el encargado de experimentar en el Polo Sur con algo que parece ser una fuente de energía inagotable. Nos referimos al primer órgano S2 que fue descubierto en el planeta, el núcleo, el corazón de Adán. Al extraer el corazón de Adán, el órgano S2 de Adán, los investigadores no lograron controlar su energía y por accidente causan el segundo impacto. Un evento que ya hemos dicho, solo sobreviven 2 miembros del equipo original. La joven hija del Dr. Katsuragi, Misato, de 15 años de edad, y por razones sospechosas, Gendo. Misato sobrevive al ser salvada por su padre dentro de una versión prototípica del futuro entry-plug de los Evas, donde ella resiste la mayoría de las heridas de esta increíble explosión, y Gendo sobrevive porque se pela misteriosamente, abandona el Polo Sur justo 24 horas antes de la explosión y regresa a Japón. A razón de esta misteriosa huida, también nos enteramos que Gendo Ikari era en realidad un doble agente, trabajando de cerca con CL. Gendo Ikari fue el Kaji de la generación original del proyecto. Ahora, en el presente, Fuyutsuki había continuado trabajando con Gendo por el amor y por la fidelidad que en un principio le tuvo a Yui Ikari. Pero sabe o sospecha que Gendo sabía del segundo impacto y que no hizo nada por prevenirlo. Ahora Fuyutsuki y Gendo forman el núcleo de NERV, esta organización secreta que trabaja con pilotos experimentales poniéndolos dentro de EVA. Y, como toda organización secreta que trabaja con pilotos experimentales, tuvo que haber habido un primer piloto. En una teoría de fan, los fans decían que quizá Misato, la hija del Dr. Katsuragi, fue la primera piloto. Teoría que nos gusta mucho y que parece tener un cierto sentido interesante dentro de la historia. Pero el canon oficial de Evangelion le da el lugar de primera
piloto, la primera niña, podríamos decir, o la primera persona, que no era una niña, en pilotar un EVA, no fue Misato Katsuragi. Dentro del canon de Evangelion, la primera niña o la primera persona piloto de los EVAs fue Yui Ikari, la madre de Shinji. Esto, por supuesto, provoca el primer gran accidente de NERV. Yui es la primera piloto en morir dentro de un EVA. Es absorbida por su EVA y desaparece de este plano existencial de la misma manera en la que Shinji lo hizo hace un par de episodios. Pero su alma se queda eternamente fusionada con el EVA 01. Y es gracias a su esencia, gracias a que ella ya está ocupando ese lugar espiritual, esencial, energético dentro del EVA 01, es que Shinji logra salir y sobrevivir de la gran bestia Berserk. Luego de la fusión de Yui con el EVA, Gendo intentó hacer lo mismo que Ritsuko sí logró con Shinji 15 años después. Gendo intentó salvar el alma de Yui y separarla para siempre del EVA, pero en todos sus intentos solo logró obtener éxitos parciales y terribles fracasos. Todas las veces que Shinji ha creído ver, oler, percibir a su madre adentro del EVA, no han sido meras alucinaciones. Ella realmente está allí. Esta memoria de Shinji también nos informa que Gendo había mantenido una relación de amantía con Naoko Akagi, la madre de la doctora Ritsuko. Naoko se pone muy feliz luego de la muerte de Yui Ikari, pensando que su estatus cambiaría inmediatamente de amante a nueva pareja de Gendo Ikari. Pero Naoko se va a topar con una mórbida y extraña sorpresa. Un día después de la muerte de Yui Ikari, Gendo llega a la base de NERV con una pequeña niña en brazos. Esta niña aparenta tener 3 o 4 años de edad y odia a Naoko. Y Naoko siente una aversión terrible hacia ella. Es Rei Ayanami. Pero ¿de dónde salió esta pequeña Rei Ayanami de 3 o 4 años de edad que hace un par de días no existía? Naoko confronta a la niña porque la niña la llama vieja bruja. Y Naoko le dice que esa es una falta de respeto, pero la pequeña Rei le informa a Naoko que Gendo es quien la llama así y ella solo lo está repitiendo. Furiosa no solo por este hecho, sino por lo extraño del rostro de esta niña, Naoko ahorca y mata con sus propias manos a Rei de 3 o 4 años de edad. Mientras la mata, Naoko reflexiona sobre su rostro. El rostro de Rei Ayanami es exactamente idéntico, empero de más joven, al de Yui Ikari, excepto por sus ojos, que son rojos, como los de un ángel. Me emociona el capítulo de hoy, en el cual revelaremos los secretos de Rei Ayanami, y creo que ya revelamos un par, o creo que al menos ya dimos a entender un par. Efectivamente, Rei Ayanami es un clon, pero es un clon que no es puro. A lo largo del final de Evangelion vamos a toparnos con 2 personajes, uno además de Rei, que tienen los ojos rojos. Esta es una marca que Hideaki Anno puso desde el principio para advertirnos. Todos los demás personajes de Evangelion tienen ojos humanos. Todos. Shinji, Misato, Gendo, incluso que a veces parece ser un demonio él mismo, todos tienen ojos humanos. Pero Rei siempre ha tenido los ojos rojos, y es una característica extraña que se esconde detrás de la estética moe, que se esconde detrás de la misma característica del cabello azul. Aunque los cabellos de Evangelion son coloridos, el color más antinatural es el de Rei Ayanami, es un azul pálido, es un azul frío. Estos son guiños que Hideaki Anno esconde detrás de la estética dulce, de la estética bonita que tienen estos personajes, para ocultar el hecho de que Rei Ayanami no es humana. El anime nos ha acostumbrado a ver ciertas características fantásticas o irreales dentro de ciertas series y no las cuestionamos porque es anime. Luffy
se les tiran los brazos. Pues sí, pero es anime, ¿qué tiene que ver, no? O sea, y Saitama, le pegaron en la cabeza y no se murió. Pues ¿qué tiene Saitama? ¿Qué tiene que ver? Rara vez nos ponemos a cuestionar estas características, asumimos que son parte del medio y de la fantasía y del género. En este caso, es algo que, como te digo, está oculto, ¿no? O sea, Hideaki Anno quiere realmente que no notes o que no te concentres en ese hecho. Y claro que lo notas, ¿no? Es el único personaje que tiene los ojos rojos. Tampoco se ve súper raro. O sea, tampoco es como que digas, no, se ve como un demonio todo el tiempo, Rei Ayanami. No, si buscas las imágenes del personaje, tampoco es como que sus ojos resalten brutalmente. Es un pequeño detalle. Es un brillo, es una característica que a veces pasa por alto. Naoko es el único personaje que nota algo increíblemente extraño en Rei Ayanami. ¿Por qué? Porque Naoko conoció a Yui Ikari. Vio desaparecer a Yui. Está enamorada de Gendo y en el momento en el que siente que va a cambiar su estatus de la amante rechazada a la futura del hombre poderoso, aparece esta niña que rompe todo este encanto, que tiene los ojos extraños y que además tiene el mismo rostro de Yui Ikari, solo más joven. Entonces, la gente siempre la hace más de tos por el sexo que por la violencia. Hay un trauma arraigado en el pensamiento mágico, las religiones dominantes y la culpa, donde creemos que la sexualidad libre es más pecaminosa que la violencia desbocada. Hubo muchas quejas cuando apareció un cigarro al lado de una cama mientras Misato hacía ruidos raros, pero no hubo tantas quejas cuando en esta serie ahorcaron a una niña. Ahora, es gráfico, sí, el momento, pero tampoco es explícito. Es decir, se alcanza a ver, se alcanza a ver el rostro como perturbado de la niña y luego se abre un poco el plano y se ven las manos de la doctora en torno a su cuello y luego de repente como que cae nada más el cuerpo de la niña y la doctora como que se va asustada. O sea, es un momento manejado de una forma fina, pero me sorprende que no haya habido más caos por este momento que por una escena velada de sexo. Los grandes estudios de cine le tienen más miedo a la sexualidad que a la violencia y al destripamiento, y eso me sigue pareciendo una de las cosas más extrañas y más mal colocadas psicológicamente de nuestra sociedad. Todas estas cosas como mochas que terminan apareciendo como veladas en los estudios son muy debatibles. Hablemos sobre los orígenes de Rei Ayanami. Los orígenes o la historia de Rei Ayanami la vamos deduciendo gracias a un montón de pistas que están regadas por toda la serie y que además están regadas en otros lugares. Muchas de las pistas de Rei Ayanami aparecen en el final de Evangelion, en esta OVA, y algunas pistas las vamos a tomar de un librito que se llama El Libro de la Cruz Roja o The Red Cross Book. El Libro de la Cruz Roja es un panfleto que vendían afuera de las salas de cine cuando se proyectó en Japón The End of Evangelion y que tiene datos extras sobre los personajes de Evangelion. Es de ahí de donde se toman algunos de estos datos. En una faceta espiritual, Rei Ayanami es la vasija, la portadora del alma de Lilith. Entonces, ahí va a estar un pedazo de todo el chocomilk que es Rei Ayanami. El ser original que creó a todos los seres humanos en la Tierra y que cayó en este planeta hace millones de años, su alma está contenida dentro de Rei Ayanami, que es un ser de carne. Rei es el espíritu de un ángel alojado en un cuerpo humano clonado. ¿Clonado de quién? Bueno, en su faceta biológica, Rei Ayanami es un clon genético de Yui Ikari, la madre de Shinji. Por eso tiene su misma cara, por eso es ella de chiquita. Entonces, Rei Ayanami es la mitad de Lilith, el ser racional espiritual más antiguo del planeta Tierra, y en otra mitad es la mamá de Shinji. Por eso Shinji a veces se siente regañado por ella, por eso a veces la ve limpiar y le dice, es que me recuerdas a mi mamá y de repente haces cosas que son como muy de mi mamá, ¿no? Y pues sí, pues sí lo es. Estas características la hacen muy similares a otro personaje que no voy a mencionar en este momento, que va a aparecer dentro de unos episodios y que es el favorito de mucha gente. Ya saben, ustedes que son fans de la serie, ya saben a quién me refiero. Es el otro personaje de ojos rojos que no mencionaré en este momento. Bueno,
En el episodio 21 de Evangelion, la trama nos sugiere que Rey Ayanami fue creada en algún momento entre los años 2004 y 2008. Esto quiere decir que por edad no podría tener la misma edad que Shinji, porque recordemos que Evangelion sucede en el 2015 y todos los personajes tienen 15 años de edad. Entonces sabemos que Shinji nació en el año 2000, más o menos. Si Rey Ayanami fue creada en 2004 o 2005, 6, 7, o sea que hay un margen amplio, ¿cómo es que Rey Ayanami en el presente tiene 15 años de edad? ¿Y cómo es que comparten clase? ¿Y cómo es que pilotan juntos y parecen ser de la misma edad? Bueno, al parecer Gendo Ikari tomó los restos de LCL, los restos de jugo, de líquido que quedaron dentro de la cápsula de Yui Ikari cuando Yui Ikari se fusionó con su EVA 01, y a partir de ahí clonó a Yui, sin saber que dentro de ese jugo estaba un pedazo de Eva que también tenía un pedazo de Lilith. Gendo Ikari lo único que estaba intentando era clonar a su esposa y recuperarla. Y accidentalmente extrajo el alma de Lilith de los restos de LCL que también tenían los restos de su esposa, del entry plug del EVA 01. En el año 2010, sabemos más o menos por la cronología de la historia, Rei tenía, o sea, si fue creada más o menos en 2007, 2008, Rei tenía entre 3 y 4 años de edad, que es el momento en el que muere. Es decir, no está ni remotamente cerca de la edad de Shinji. Shinji anda por ahí en otro lugar, lejos de su padre, mientras su padre está jugando con esta niña de 4 años de edad, que en realidad es su esposa clonada a la que está criando. Es súper creepy, ¿sí? ¿Por qué otra razón está criando el comandante Ikari a esta niña? Y además la está criando como un secreto dentro del dogma central, adentro de NERV. Lo diremos regresando de este corte. Bajo el puente del troll. La pregunta que se volvió oficial en este momento y que me gusta mucho es: compártanos la experiencia más traumática de su vida. Han pasado por algo que los ha marcado de forma negativa, han sobrevivido a una situación horrible que quieran expiar, que quieran compartir. Bueno, ¿por qué entonces, decíamos antes del corte, por qué Gendo Ikari ahora está criando a esta extraña niña clonada en el corazón de su base secreta? Más encima, en un pequeño cuartezucho que está al lado de un área de experimentación de NERV. Vamos a descubrir que ese lugar, al lado donde Gendo Ikari está criando a Rei Ayanami, es la planta de los dummy plugs, las inteligencias artificiales, presuntamente, que Gendo Ikari estaba usando para controlar a los EVA. ¿Qué son los dummy plugs? Los dummy plugs son otras Rei Ayanamis clonadas. Cada vez que Gendo Ikari quiere controlar un EVA, sabiendo que muy probablemente se va a morir el piloto, esta, comillas, inteligencia artificial, este programa, este dummy plug que pone adentro de las cápsulas, en realidad es otra Rei Ayanami clonada, pero sin alma humana. La Rei Ayanami que conocemos en este momento, la Rei Ayanami del presente, la Rei Ayanami de Shinji, tiene el alma de Yui Ikari y el alma de Lilith. Tenemos entonces un montón de Reis Ayanamis que son simples piezas de repuesto. Son físicamente iguales a Rei Ayanami, pero no tienen alma y no tienen la oportunidad de desarrollar una personalidad. Hacen lo que se les dice, hacen lo que se les pide y ya. Bueno, en el transcurso de la historia entendemos que hubo una Rei Ayanami pequeña que murió a manos de la mamá de Ritsuko. Esta Rei Ayanami se considera la Rei 1. La Rei que vemos en el presente con Shinji es la Rei 2. La Rei 1 muere a los 3 o 4 años de edad y al morir Gendo vuelve a clonar a Rei y
el alma de Yui Ikari y el alma de Lilith reencarnan o pasan a la nueva Rei clonada. Rei 2, la Rei del presente, es un clon de esta Rei niña que murió a manos de la doctora Naoko Akagi en el año 2010, pero todavía contiene las dos almas poderosas. Esto por diseño y elección de Gendo Ikari. Gendo Ikari encontró una manera de hacer dos cosas muy perturbadoras. Uno, de hacer pasar el alma de su esposa muerta a la de esta niña sin importar cuántas veces la clone. Y dos, al parecer Gendo Ikari descubrió una forma de hacer que Rei envejezca a la velocidad que él quiere. De manera que él puede hacer que Rei Ayanami, la Rei del presente, tenga la misma edad de su hijo, con la intención de tenerla en el mismo salón de clases, con la intención de mantenerla como uno más de los niños escogidos, en secreto. Recordemos que todo el salón de Shinji son niños escogidos para ser pilotos o potenciales pilotos. Gendo Ikari está escogiendo que este Rei 2 tenga exactamente esa misma edad para poder tenerla escondida ahí y ocultar la verdadera naturaleza de Rei y hacerla pasar como una niña más, una huérfana más dentro de la escuela. Nunca sabremos si Gendo Ikari tenía la intención de crear a Rei, tal y como la creó. Muy probablemente él solo quería recuperar a Yui a partir del LCL en el que se hizo gelatina. Pero en el momento en el que Gendo se dio cuenta de que podía hacerle grooming a esta nueva versión de su esposa y criarla exactamente como él quería, entonces comenzó a urdir un nuevo plan. Recordemos que entre los recuerdos reprimidos de Shinji, cuando él se hace gelatina dentro de su Eva, está el hecho de que sus papás querían ponerle, si era niño, Shinji, y si era niña, Rei. El motivo de la existencia de Rei se confirma al final de la OVA The End of Evangelion, o al final de Evangelion. Aquí es donde descubrimos por qué se volvió tan conveniente, tan cercana y tan importante para Gendo Ikari. No solo porque es la reencarnación genética de su esposa, a quien sí quería, sino porque tiene el ADN de Lilith. Por lo tanto, en cualquier momento puede utilizarla para provocar un impacto. Lo mismo que pasó con Adán, que explotó todo el polo sur y un porcentaje de la humanidad se fue al cuerno. Bueno, Gendo Ikari quiere causar un tercer impacto controlado. Lo que quiere es que todos los seres existentes del planeta se fundan como se fundió Shinji con Lilith para hacerle un reset a la raza humana. Y el único ser lo suficientemente poderoso, pero lo suficientemente controlable para provocar el impacto es Rei. ¿Por qué? Porque si lo hace por medio de Adán o de un ángel, puede causar un impacto desmesurado. Y si causa ese impacto, todos los seres que queden consumidos por esa explosión, él ya no va a tener control sobre su conciencia. Pero él cree, Gendo Ikari cree, que si controla la psique, la psicología de Rei Ayanami, cuando todos los seres humanos y todos los animales y todos los seres del planeta Tierra se fundan en una sola masa durante el tercer impacto en la conciencia de Rei, él va a poder controlar a Rei y entonces él va a tener control de todo el destino de toda la humanidad. Rei Ayanami es una llave, es una tarjeta, es un pase a poder hacerle un reset completo al planeta Tierra y tener un absoluto control evolutivo de cómo evolucionan a partir de ahí todos los seres, y Gendo Ikari quiere ser quien tome todas las decisiones. Lo que quiere hacer Gendo es un reset donde todos los seres humanos se conviertan en materia primordial, en jugo primordial, en líquido, y mantengan sus conciencias y se fundan todas las conciencias, todas las almas humanas en Rei. Y entonces esta Rei, que va a ser el ser que controle todas las cosas, pues ¿quién va a controlar a Rei? Gendo quiere ser esa voz, esa conciencia, el Pepe Grillo de esta Rei todopoderosa que eventualmente va a causar el tercer impacto. Gendo crió a este clon, a esta niña, dentro de las instalaciones de NERV, le sacó clones para utilizarla a destajo en sus propios EVAs y la crió en un ambiente controlado de manera que todo lo que él quisiera fuera lo que Rei hiciera. Entonces Rei fue esta niña criada en una situación abusiva por un padre esposo que la crió simplemente por fines egoístas y que la quiere y sonríe con ella porque ella es simplemente un reflejo de lo que él quiere. Pero
mientras Rei ha conocido a Shinji, ha cambiado. La Rei 1 no tuvo mucho tiempo, la Rei 1 vivió a lo mejor un par de semanas o de días, ¿no? Porque pues Gendo Ikari la creó y la llevó al trabajo y la rompieron, ¿no? Entonces pues no duró mucho. Pero Rei 2 ha tenido oportunidad de vivir. Por eso, cuando Rei y Shinji se conocen, ella actúa como un robot, como una muñeca, como un androide. Ella es lo que Gendo ha hecho de ella hasta ese punto. Pero Rei Ayanami no tiene individualidad ni personalidad. Es solo cuando Shinji le salva la vida y se aproxima a ella y la empapa, digamos, de su humanidad y de su calor, que Rei se humaniza. Y entonces por eso, justo al final, justo antes de enfrentarse al ángel anterior, en el cual ella explota con una mina N2, la Rei que vemos ya no sigue las órdenes de Gendo Ikari. Es rebelde, ya no quiere ir a misiones suicidas, ya no quiere hacer cosas. A estas alturas, estamos comenzando el resumen del episodio 22 de la serie. Vamos a descubrir que ciertos personajes tienen idea. De hecho, hay alguien que tiene muy clara idea. Podemos asumir que Kaji sabe todo. Eso podemos asumir. Gendo sabe todo. Y Misato no sabemos, por lo que le haya dejado Kaji ahí en la cápsula de información. No sabemos qué tanto sabe y qué tanto no. Pero quien muy probablemente ya sabe a estas alturas es Ritsuko. Ritsuko va a estar vinculada directamente a toda la conspiración que hay detrás de Rei Ayanami. Partamos al principio del episodio 22 de Evangelion. Kaji, habíamos dicho al final del episodio 21, se rapta a Fuyutsuki, desaparece con Fuyutsuki. Kaji le deja a Misato un mensaje junto con la píldora que le dejó, que es un microchip en realidad. Le deja un mensaje diciendo, por favor, riega mi jardín secreto. Eso no es un eufemismo sucio. Es porque Kaji tenía ahí sus sandías y sabe que muy probablemente no va a regresar de esto que está haciendo. Entonces Kaji le deja un mensaje a Misato y le dice que riegue sus sandías, por favor, que probablemente nunca más se van a ver y que probablemente va a estar muerto. Eso no se lo dice, pero eso es lo que asumimos. Kaji jamás le dice a Misato que la ama, pero sentimos que eso es lo que le quiere decir al dejarle esta responsabilidad. Bueno, viene la última gran desconexión final. Este es el punto en el que todos los personajes que ya habían logrado conectar se desconectan. La gran conexión física, sexual y espiritual que Misato tuvo con Kaji se pierde a partir de este punto y quedan para siempre desconectados. En Evangelion, la muerte no es la desconexión, porque como podemos ver, Shinji sigue conectado con su mamá. En Evangelion la desconexión viene del sinsentido, del no poder ser honesto, del no poder comunicar, del no hablar, del no decir. Ese es otro gran mensaje muy bonito que nos deja Hideaki Anno. ¿Quieres ser feliz? Habla con la gente, dile que los quieres, dile lo que sientes. Esa es la parte positiva de la condición humana. La parte mala es la parte que nos mantiene alejados y en un rincón a cada quien y sin poder confesarnos lo que realmente somos, sin ser vulnerables, sin ser honestos, ¿no? Entonces, eso es parte del mensaje. Todos los personajes de Evangelion, al final de la serie, se quedan sin poderle decir algo a otro personaje a quien ya no pueden contactar. Después de este contacto absoluto que Shinji tuvo con su madre dentro del EVA, él queda desconectado casi para siempre de su madre, porque el EVA ya es un berserk y aunque va a tener un control todavía de su EVA, su madre, la presencia de su madre ya no es tan fuerte. Entonces Shinji se desconecta nuevamente de su madre. Ritsuko queda siempre con el deseo de haberle pedido perdón a su madre, siempre tuvo un conflicto con su madre. Y bueno, pues no sabemos si Ritsuko sabe que su mamá era una asesina de bebés, pero tiene ahí broncas sin resolver. Kaji se desconecta de Misato, Gendo se desconecta para siempre de Yui Ikari, y esa conexión que Shinji sí logra tener con Yui, Gendo jamás la tiene. Asuka tiene una desconexión absoluta con sus padres, con sus amigos, con su Eva, con todos. La verdad es que pobre Asuka termina súper malita. Kaji, entonces estamos asumiendo, se está sacrificando porque está actuando como un doble espía y está tratando de alertar a Misato del tercer impacto que Gendo Ikari quiere provocar. Y entonces asumimos que dentro de esa capsulita que le dejó después de estar juntos, en esa cápsula viene la revelación de que Gendo Ikari quiere utilizar a Rei Ayanami con el alma de Lilith para causar un tercer impacto. Asuka ha estado más o menos desaparecida en estos últimos episodios, ya casi no hemos hablado de ella porque, como les digo, está muy mal. Tuvo un revés emocional espantoso, se siente
desconectada, se siente como una niña. Está teniendo estos flashbacks horribles de que su madre se suicidó y su padre medio la abandonó. Entonces ya no puede, a estas alturas de la serie, Asuka ya no puede sincronizar con su Eva. Aunque su Eva lo repararon y ya tiene brazos y cabeza otra vez, Asuka no es capaz de meterse a su Eva y pilotar porque ya no tiene una conexión fuerte con el alma de su madre. Asuka está mal y lo único que le quedaba era ser piloto y ya ni siquiera tiene eso. Shinji viene de hacer una conexión del 400%, recordemos, con la esencia de su madre, se fundió en un solo ser y Asuka queda totalmente desconectada después de este momento y obviamente esto le causa un trauma brutal. Durante su prueba, Asuka hace una prueba de sincronización nueva con el Eva y se da cuenta que ya no puede, ya no puede vincular y al mismo tiempo viene una vinculación que Hideaki Anno nos hace con la maduración sexual. Asuka está menstruando el día que hace esta prueba de sincronización y le echa la culpa a eso. Dice que se siente mal, que está cansada, que tiene la mente en otro lado y que odia ser mujer. Entonces el personaje de Asuka de repente empieza a vincular el desgano, la desmotivación de su vida con la negación de ser mujer, ¿sí? No odio lo que soy, odio menstruar, odio tener que tener esta habilidad biológica porque, y eso lo dice Asuka en el capítulo, jamás pienso tener hijos, ¿sí? Y se lo dice, no recuerdo si se lo dice a Ritsuko o a Misato, pero le dice, pues yo jamás voy a tener hijos, jamás me voy a conectar con otra persona de esta manera. ¿De qué me sirve estar menstruando? ¿Por qué no puedo quitarme esta parte de mí, ¿no? ¿Por qué no puedo abandonar esta feminidad intrínseca? Asuka ahorita odia a todo y lo que más odia en el mundo es a sí misma. Se odia como persona, se odia como hija, se odia como mujer, se odia como piloto. Hideaki Anno ha dicho en un par de entrevistas que él siempre quiso hacer más profunda y más larga esta parte de la historia de Asuka. De hecho, él quería poner toda una vinculación, varios capítulos donde Asuka tuviera una versión abierta hacia su feminidad, negara su feminidad, negara su sexualidad, negara su maternidad. Pero el mismo Hideaki Anno dijo que no se atrevió, que él como hombre le pareció muy difícil y un poco fuera de su territorio escribir específicamente de este tema. Entonces Hideaki Anno realmente quería escribir sobre la sexualidad, la feminidad y la maternidad de Asuka y no se atrevió y recortó por completo este arco de estos capítulos y solo queda esta mención a la menstruación y a la feminidad de Asuka de manera muy superficial, pero Hideaki Anno jamás vuelve a tocar el tema. Bueno, por si todo este caos que acabo de mencionar no fuera suficiente, Gendo llega con la noticia de que hay un nuevo ángel en el Tokio 3 y pues ahí vienen las broncas, ¿no? Viene el 15º ángel o el 15º apóstol, Arael. Y Arael es una bestia que flota en la órbita de la Tierra. Rey, por órdenes de Gendo Ikari, baja al corazón de Nerv y desentierra la lanza de Longinos que tienen ahí. Hay una lanza de Longinos que está clavada en una extraña criatura al fondo de Nerv. Y esta lanza, recordemos de nuestros capítulos de introducción, es el artefacto que viene en el huevo Kinder sorpresa con todos los seres originales, con Adán o con Lilith, y es la lanza que se utiliza para destruir a estos seres. Entonces, Gendo Ikari se da cuenta que no tienen fuerza, no tienen poder, no tienen dinero para atacar directamente a este ángel, ¿sí? Entonces dicen, ok, tenemos un ángel que está en órbita. Gendo dice, ok, vamos a tener que resolver esto de la forma más eficiente posible. Y le pide a Rey que baje a las entrañas de Nerv, recupere la lanza de Longinos y se la arroje a este ángel para tratar de matarlo en un solo tiro a distancia utilizando la lanza. Hecho que también va a tener una situación como una intención doble, deshacerse de la última lanza funcional de Longinos que queda dentro del planeta Tierra. Mientras esto va sucediendo, todo se sigue mezclando en este capítulo 22 con la historia de Asuka. Entonces, descubrimos que Asuka era hija de un par de científicos alemanes que trabajaban con Nerv. Y que fue por eso que la madre de Asuka se vinculó con el proyecto.
La madre de Asuka al parecer tenía fuertes problemas psiquiátricos, se vuelve loca, queda internada en un hospital psiquiátrico y se suicida adentro de este hospital. Se suicida casi enfrente de su hija, o sea, su hija encuentra a su mamá recién colgada, trauma número 2433, y su marido establece una relación amorosa con una de las doctoras del psiquiátrico de la mamá. O sea, el marido dice, pues ya se murió mi esposa. Bueno, no perdió tiempo, ya estaba ahí la doctora, estaba guapa. Entonces el papá de una vez se consigue nueva esposa y Asuka queda terriblemente traumatizada de la forma en la que se suicida su madre, de la forma en la que la reemplaza su padre, y comienza su trauma de ser una muñeca. Toda esta cuestión de la metáfora de la muñeca de Asuka parte de ver a su madre colgada, como un títere, como una muñeca de trapo, como una cosa que no tiene vida, y se extiende a Asuka y la va infectando psicológicamente hasta decirle, tú eres esto, tú estás vacía, tú no tienes madre, tú no tienes padre, tú no tienes amor, eres una muñeca y solo sirves para que jueguen contigo, ¿no? Y para que hagan las cosas que quieren hacer. Esto provoca una reacción monstruosa en Asuka, donde podríamos decir, donde Shinji quiere cariño, donde Shinji quiere afecto, donde Shinji quiere amor, Asuka quiere atención. Esto ya lo hemos dicho antes en la serie. Entonces Asuka se convierte en la piloto de su Eva porque quiere atención y reconocimiento. Quiere que la gente que la abandonó la vuelva a buscar. Quiere pilotar para que su mami la vea hacer gracias. Quiere pilotar para que su papi la vea hacer sus gracias. Psicológicamente hablando, ¿sí? Entonces Asuka se convierte en un pequeño monstruo de atención. Absorbe, exige, mírame, quiero, esto. Y prefiere ser conocida por mala que desconocida por obediente o por buena. Y eso le da su característica tsundere, eso le da su característica de ser agridulce, de ser molesta. Pero tenemos que entender que es un personaje que tiene un trauma, que es una niña que tuvo una infancia insoportable y horrible, que muchos de nosotros probablemente no hubiéramos sobrevivido y que todos estos traumas vienen arrastrando. Y que además es contrapuesta todo el tiempo con Rei y con Shinji. Shinji, que es el hijo perfecto que hace todo lo que le piden, y Rei, que es la niña perfecta que hace todo lo que le piden, y Asuka no, es la rebelde. Entonces Asuka siempre está en esta comparación injusta de tú no eres como la otra muñeca, que sí es una muñeca, y como Asuka tiene este trauma de la mamá, de la muñeca, entonces hay un choque emocional brutal todo el tiempo dentro de Asuka. Bajo el puente del troll. En realidad nos faltó como un pedacito, una colita del episodio anterior que quisiera terminar. Les recuerdo que nos quedamos hablando de la aparición del 15º apóstol, que es Arael, una bestia flotante en órbita y tiene que ser destruido de alguna manera. Ningún arma humana logra alcanzar a este ángel y Gendo Ikari sugiere entonces que utilicen la lanza de Longinos que recuperaron durante algún momento de los pasados 15 años para destruir a este ángel. Sabemos ya de unos episodios anteriores que esta lanza está clavada en una criatura, en un ser extraño, que para los que no han visto la serie, ya cuando lo vean se sorprenderán, pero se los describo en este momento. En las entrañas de Nerv, en el fondo del geofrente, hay una criatura gigante crucificada en una cruz roja que no tiene piernas y que parece estar como reconstruida solo en parte en su mitad superior y que tiene los característicos como ojos disparejos que caracterizan el logotipo, por ejemplo, de CL, 4 ojos de un lado, 3 ojos del otro, dentro de un triángulo en el rostro. Y esta criatura se cree es Adán. Sí, hasta este momento de la serie, hasta este momento de todas las intrigas de lo que nos han hecho creer Nerv y CL y todas estas organizaciones secretas, Illuminatis, reptilianas de Evangelion, creemos que es Adán. Pero aquí es donde se pone sospechosa la cosa, y esto fue lo que nos pasó, lo que nos faltó repasar en el episodio anterior. Misato
quien ya está más o menos informada de toda esta intriga gracias a la información que le dejó Kaji, o que asumimos que ya por lo menos se está poniendo al corriente con toda esta intriga, comienza a sospechar que algo está mal. Porque ¿por qué Gendo Ikari sugeriría lanzar la lanza de Longinos contra un ángel si se supone que el mero contacto a lo mejor de estos seres entre sí podría causar un tercer impacto, ¿sí? Entonces comienza a ponerse muy confuso todo este rollo, porque entonces realmente la humanidad está corriendo el riesgo de aventarle sin querer ADN, un pedazo ahí, un pedacito de Adán a un ángel para matarlo. Bueno, Misato está sospechando, ¿no?, de esto, porque ¿por qué harían esto? Sin embargo, este plan sí se lleva a cabo. Rei, que a estas alturas sigue siendo Rei 2, Rei arroja la lanza de Longinos, atraviesa al ángel, lo mata, salva al mundo y de pasada salva a Asuka, quien ahorita está en el peor estado de su vida y no está haciendo nada y ya no sirve. Asuka, si de por sí ya estaba bastante malita y bastante deprimida, ahora tiene que seguir su existencia sabiendo que fue sustituida y opacada por la pequeña muñeca obediente y azul que ella odia. Y este va a ser el último, ahora sí, el último momento de conexión entre estos pilotos. Con esto se termina de romper la conexión. Con esto se destruye para siempre la relación Asuka-Rei. Con esto Misato queda también como fuera de todo este juego de conexión donde ella ya sospecha de todos y todo está mal. Y por si eso fuera poco, el 16º ángel ya viene en camino y las cosas se ponen muy mal para la Tierra. Es aquí donde comenzamos, ahora sí, nuestro resumen del episodio 23. Llega entonces este 16º ángel, el ángel número 16, Armisael. Armisael significa montaña del juramento de Dios. Armisael es una mezcla rara entre una instalación de LED y el ángel Bardiel, ¿sí? Es un círculo de energía giratorio, eso es lo que es, no tiene realmente mucha forma, es un círculo de energía giratorio que se asemeja al ángel Bardiel. Recordemos que Bardiel es el que se metió a NERV y infectó las computadoras y trató de destruir a las Magi. Este ángel tiene una habilidad parecida a Armisael, excepto que este ángel de luz tiene la habilidad de infectar los cuerpos de los Evas, pero también puede infectar los cuerpos directamente biológicos de sus pilotos. Entonces Armisael es un riesgo enorme. Y Armisael lo primero que hace es atacar al Eva 00, al Eva de Rei Ayanami, e inmediatamente lo embaraza, lo preña, le mete su ADN, se mete dentro de este Eva y lo infecta, lo preña de sí mismo. Y a través de la biología del Eva, contacta psíquicamente a Rei Ayanami. Yo les prometí raro, les voy a dar raro, ¿sí? Entonces esto se va poniendo raro. Bueno, dicen los gringos, go big or go home, ¿no? O sea, o sigues creciendo o le paras, ¿no? Entonces, si para raritos que avientan ADN, pues Hideaki Anno. Bueno, entonces este ángel como que penetra en el en el Eva de Rei Ayanami y contacta a Rei Ayanami y le hace saber que se siente solo. Bueno, esto no es tan tierno como parece. Esto es una invasión también a la intimidad de Rei Ayanami. Esto es, de nuevo, la proximidad violenta, ¿sí? Tú quieres conexión, pero no quieres esa conexión con quien sea ni de una manera forzada, ¿sí? Entonces, lo que comienza a hacer el ángel Armisael es fusionarse con Rei y simultáneamente con su Eva, y estas tres entidades quedan automáticamente fusionadas. Asuka se supone que debería estarle ayudando a Rei mientras todo esto sucede. Asuka, porque digo, Shinji anda en otro caos ahorita, pero Asuka tenía que estarle ayudando y cortamos a ella, la vemos desesperadamente dentro de su Eva, presenciando todo lo que le está pasando a Rei. Y por un momento pensamos que ella no quiere ayudar, pero lo que en realidad está pasando es que ella ya no es capaz de conectar con su Eva. El marcador de conectividad, digamos, marca un 10% de sincronización entre Asuka y su Eva. Y por lo tanto ella no es capaz de hacer que su Eva se mueva.
En la serie constantemente nos muestran una barrera, no sé qué porcentaje sea, pero en la serie nos muestran como un grafiquito de una cosa que, o sea, es como una lucecita, así como si fuera la lucecita de tu estéreo cuando está poniendo música, pero nos muestran, o sea, son como una barrera roja que se rompe cuando ya el piloto conecta, ¿no? Entonces, está muy por debajo, pues, de pasar esa barrera y Asuka no logra hacer que su Eva se mueva. Ahora sí, ya viendo que ella no va a poder asistir, Shinji y la Unidad 01 se lanzan al rescate de Rei Ayanami, pero también son atacados por este ángel con ayuda del Eva de Rei. Como ya están fusionados, Rei, su Eva y el ángel se vuelven una especie de Rei gigante luminosa. De nuevo, hay muchos LEDs en este capítulo. Es Navidad, sí, está súper cyberpunk este rollo porque de repente todo es gigantesco y luminoso. Rei se vuelve una Rei luminosa gigante, un híbrido angélico formado a partir de la unión con este ángel y comienza a atacar a Shinji. Y entonces empieza a tratar de entender que se ha convertido en este híbrido extraño y que ella misma está conscientemente tratando de fusionarse ahora con Shinji. ¿Por qué? Porque en el pasado ella lo ha buscado. Ella y Shinji han buscado una vinculación constante. Ella siempre ha querido ser una entidad conectada con otra. Y empieza a fusionarse con él. Pero la parte menos egoísta de esta Rei que ya se ha humanizado con el tiempo, trata de salvar a Shinji. Y en su forma angélica, Rei logra invertir el campo AT de su Eva, succionar como una aspiradora dentro al ángel, terminar de fusionarse por completo con él e inmediatamente después de que se fusiona por completo con él, activa el sistema de autodestrucción de su Eva y destruye al ángel. Es así verdaderamente como muere Rei Ayanami. Y es un sacrificio muy interesante donde Rei tiene que escoger algo que todos hemos tenido que escoger en una relación de pareja. Por ejemplo, Rei tiene que escoger entre seguir vinculada para siempre a la otra persona y lastimarla cuando las cosas ya no están funcionando, cuando ya hay una invasión, ya hay una infección, o sacrificarse y alejarse de la otra persona, perder por completo esa conexión con la otra persona, pero salvar. Cuando estás con una pareja, te quedas hasta que las cosas revientan y todo termina en gritos y golpes y se destruyen. O te vas a tiempo, cuando todavía hay oportunidad de salvarte a ti, o a lo mejor no a ti, pero sí por lo menos a la otra persona. Para cosas densas, esta me parece una de las situaciones más densas de todo Evangelion. Algunos de los fondos musicales de este programa pertenecen al paquete 10.000 piezas de música de Media Solutions. Todo el crédito a sus respectivos creadores. La locución, la producción y la música original de este programa son creadas por Sergio Vicencio. Ve a patreon.com/Sergio Vicencio y apoya este podcast para obtener horas de contenido adicional. ¿Quieres comisionar cápsulas, episodios o incluso temporadas completas o comprar contenido digital debajo del puente del troll? Ve a coffee.com/Sergio Vicencio y encárgate de decirme qué hacer. Es coffee, ko-fi.com/Sergio Vicencio. Búscame como @recuadro_blanco en Twitter e Instagram o como Sergio Vicencio en YouTube para darme tu opinión sobre este podcast. Bajo el puente del troll.